En un tranquilo pueblo de Judea llamado Belén, bajo un cielo estrellado que parecía anunciar grandes eventos, nació un niño cuya vida cambiaría el curso de la historia. Los vientos de la noche traían consigo un misterio, pastores asustados por el resplandor de ángeles, quienes proclamaban que un Salvador había llegado. Entre sus brazos, María sostenía a su pequeño hijo, y José, lleno de asombro y temor reverente, comprendía que estaban ante algo extraordinario. Desde ese primer aliento, la vida de este niño estuvo marcada por señales y milagros, aunque nadie podía imaginar cuánto afectaría a toda la humanidad. Creció entre las historias de los profetas, aprendiendo la ley de su pueblo, pero en su corazón ardía una luz y un propósito que superaba cualquier conocimiento humano. Años después, su camino lo llevaría a Galilea, donde su voz empezaría a resonar más allá de los muros de su aldea. Las multitudes se reunirían, atraídas por un carisma que parecía desafiar la lógica y por palabras que tocaban lo más profundo del alma. Sin embargo, antes de que su mensaje iluminara a todos, debía enfrentar pruebas que revelarían su verdadera misión. Y así, en la quietud de su juventud, se acercaba el momento en que un hombre en el desierto cambiaría su destino para siempre. Juan el Bautista, el profeta de las arenas, estaba a punto de preparar el escenario. El desierto ardía bajo el sol, y entre dunas y rocas, un hombre vestía pieles de camello y proclamaba palabras que estremecían los corazones. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era Juan, el Bautista, cuya voz resonaba como trueno en la soledad del desierto. Cuando Jesús llegó, humilde y sereno, se acercó al río Jordán. Juan vaciló un instante, sorprendido. ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes a mí? Pero Jesús respondió con una calma que parecía contener siglos de sabiduría. Deja que se haga ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Al sumergirse en las aguas, un silencio majestuoso se apoderó del lugar. Entonces, el cielo se abrió de manera inexplicable, y un resplandor descendió sobre él como un manto de luz divina. Una voz poderosa se escuchó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El desierto, los ríos y el viento fueron testigos de aquel momento. Jesús emergió del Jordán, no solo como un hombre, sino como el portador de un mensaje que desafiaría reinos, tradiciones y corazones. Su ministerio estaba a punto de comenzar, y las multitudes aún no sabían que estaban a punto de presenciar milagros que desafiaban toda lógica. Pero antes de que las primeras palabras de su enseñanza alcanzaran al mundo, la soledad del desierto le aguardaba con una prueba, tentaciones que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino su misión divina. Si te gusta el vídeo, no olvides de dejar tu like y de inscribirse al canal y condividirlo con tus amigos. Gracias. El desierto parecía infinito, un mar de arena bajo un sol implacable. Allí, Jesús caminaba solo, con el viento azotándole el rostro y la sed apretándole la garganta. Era el momento de enfrentar las fuerzas que tentarían incluso al corazón más puro. 3 pruebas se alzaron ante él, cada una más difícil que la anterior. La primera fue la tentación del hambre: «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Susurraba una voz que parecía venir de las profundidades del desierto. Pero Jesús, con una serenidad que derribaba cualquier duda, respondió: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego vino la tentación del poder: «Si te postras ante mí, te daré todos los reinos del mundo y su gloria». La visión era tentadora: coronas brillantes, multitudes adorándote, ciudades a tus pies. Pero Jesús negó la oferta, declarando: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Por último, la tentación de la fama y la audacia: ser lanzado desde lo alto y que los ángeles te sostuvieran para demostrar tu divinidad. Una prueba de orgullo y espectáculo. Pero Jesús, firme, replicó: «No tentarás al Señor tu Dios». Al resistir, un silencio sagrado llenó el desierto. No era solo un triunfo personal.
Era un mensaje para todos los tiempos. Su camino no sería de atajos ni de poder vano, sino de amor, humildad y justicia. Emergiendo del desierto, fortalecido y preparado, Jesús se dirigió hacia Galilea, donde las primeras multitudes lo esperarían. Su voz, cargada de autoridad y ternura, estaba a punto de proclamar un reino diferente, uno que transformaría corazones y desafiaría reinos enteros. Pero antes de que las enseñanzas llenaran plazas y montañas, había un encuentro que marcaría el inicio de su ministerio. Los primeros discípulos estaban a punto de escuchar su llamado. El murmullo del viento traía consigo ecos de la ciudad, pero junto al mar de Galilea, la calma era casi mística. Allí, pescadores trabajaban sin descanso, lanzando redes y recogiendo el fruto de su esfuerzo cotidiano. Entre ellos, un hombre de mirada profunda se acercó con una voz que parecía atravesar el aire: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés levantaron la vista, sorprendidos. Nunca habían escuchado palabras tan poderosas, tan llenas de promesa y autoridad. Sin dudarlo, dejaron sus redes y lo siguieron. No era un llamado a un trabajo común. Era un llamado a transformar vidas, a caminar en un sendero que nadie más podía imaginar. Luego vinieron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes abandonaron sus barcos y redes sin vacilar. La orilla del mar se llenó de murmullos de expectación, mientras aquel hombre, Jesús, comenzaba a reunir a quienes serían sus compañeros más cercanos. Con cada paso, su mensaje cobraba fuerza: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No eran solo palabras, era un llamado a un cambio radical, a abrir el corazón y comprender la verdadera justicia, la verdadera misericordia y el verdadero amor. Mientras las multitudes empezaban a escucharlo desde las colinas cercanas, Jesús enseñaba con parábolas llenas de misterio y claridad, historias de semillas, sembradores y tesoros escondidos. Cada historia capturaba la imaginación y desafiaba la manera de pensar de los oyentes, haciéndolos cuestionar todo lo que creían conocer. Y sin que ellos lo supieran aún, aquellos primeros discípulos serían testigos de milagros que desafiarían la lógica. Enfermos curados, tempestades calmadas y pan multiplicado para miles. Pero antes de que llegara ese día de asombro, Jesús necesitaba enseñar la base de todo lo que vendría: la fe, la humildad y el amor verdadero. Las colinas alrededor del mar de Galilea se llenaron de gente. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Se amontonaban, ansiosos por escuchar a aquel hombre cuya voz parecía atravesar hasta lo más profundo del alma. Jesús subió a una roca, y desde allí comenzó a hablar, con palabras que no solo instruían, sino que transformaban. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Su voz era firme, pero llena de ternura, como un río que acaricia la orilla mientras arrastra semillas de esperanza. Cada frase era un desafío a la lógica humana. Un llamado a amar incluso a quienes nos odian, a dar sin esperar recibir, a perdonar incluso cuando la injusticia golpea fuerte. Las multitudes se quedaron asombradas. Nunca habían oído nada igual. Sus palabras no eran solo enseñanzas. Eran un mapa para la vida, un código de justicia, compasión y amor que rompía barreras y barría viejas tradiciones que se habían vuelto vacías. Mientras la gente escuchaba, Jesús no solo enseñaba con palabras, demostraba el poder del reino de los cielos a través de hechos. Curó a los enfermos, hizo que los ciegos volvieran a ver y calmó tempestades que amenazaban con hundir barcos. Su autoridad no provenía de la fuerza ni del miedo, sino de la verdad y del amor que irradiaba en cada gesto. Pero mientras la fama de Jesús crecía y las multitudes lo seguían, no todos estaban contentos. Los fariseos y los líderes religiosos comenzaron a observarlo con recelo, temerosos de que su poder y sus enseñanzas pusieran en riesgo la autoridad establecida. La calma de Galilea estaba a punto de ser desafiada. Y en medio de esa creciente tensión,
Jesús preparaba a sus discípulos para algo aún más grande. El envío de su mensaje más profundo, uno que sería recordado por siglos y siglos. En un rincón apartado, lejos del bullicio de la multitud, Jesús reunió a sus discípulos. Sus rostros reflejaban asombro y una mezcla de miedo y curiosidad. El reino de los cielos no se conquista con espadas ni con fuerza, sino con amor, humildad y justicia, les dijo, mientras sus ojos brillaban con un fuego que parecía atravesar el tiempo. Les explicó que cada parábola que pronunciaba tenía un propósito: abrir la mente y tocar el corazón de quienes escuchaban. El que siembra en buena tierra recoge fruto abundante, pero el que siembra en tierra dura, cosecha desilusión. Deben aprender a discernir, a ver más allá de lo visible. Mientras hablaba, la creciente oposición de los fariseos se hacía evidente. Susurros y miradas llenas de recelo recorrían la multitud. No podían comprender cómo un hombre sencillo podía desafiar tradiciones que habían sostenido durante generaciones. Pero Jesús no buscaba confrontación, buscaba despertar la verdad en los corazones. Entonces, con voz firme, continuó: no teman a los que matan el cuerpo. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma. Confíen en Dios y enseñen a otros a confiar también. Su misión no será fácil, pero cada paso que den será guiado por la luz que recibimos del Padre. Los discípulos escuchaban con atención, conscientes de que estaban siendo preparados para algo más grande que cualquier desafío que hubieran conocido. El camino que tenían por delante estaba lleno de milagros, enseñanza y confrontaciones. Y aunque aún no lo sabían, pronto estarían cara a cara con la oposición más poderosa de todas. Los líderes que verían en Jesús una amenaza para todo lo que conocían. El sol comenzaba a descender sobre Galilea, tiñendo de oro los campos y el lago. Las palabras de Jesús resonaban como campanas, y un sentimiento de destino ineludible llenaba el aire. Aquella noche, los discípulos comprendieron que sus vidas jamás serían iguales. A la mañana siguiente, la multitud se congregó nuevamente. Sus rumores se habían esparcido por aldeas y pueblos. Ha sanado a enfermos, ha hecho cosas que ningún hombre puede hacer. Todos querían verlo, tocarlo, escuchar sus palabras. Jesús caminaba entre ellos con paso sereno, y donde posaba la mirada, la esperanza florecía. Curó a un leproso que se arrodilló suplicante, tocó a un ciego y devolvió la vista. Y con un gesto sencillo calmó la tormenta que amenazaba con hundir un barco lleno de pescadores. Cada milagro no era un acto de poder vacío, sino una demostración tangible del reino que predicaba, un reino de amor, compasión y fe. Las multitudes murmuraban, mezclando admiración y asombro. Algunos comenzaron a seguirlo sin descanso, dejando sus hogares, sus negocios y sus vidas tal como las conocían. Entre ellos, los discípulos se fortalecían, aprendiendo que cada enseñanza tenía su manifestación en la acción, y que la fe no era teoría, sino fuerza capaz de mover montañas. Pero la fama de Jesús también encendía la alarma entre los líderes religiosos. Los fariseos y los escribas observaban desde lejos, murmurando entre ellos: ¿quién es este que desafía nuestra ley y nos dice lo que es justo? ¿Acaso no sabe que pone en peligro la tradición y la autoridad de Israel? La tensión crecía como nubes oscuras que amenazaban con tormenta. Sin embargo, Jesús no retrocedió. Su propósito era más grande que cualquier oposición. Y sabía que el camino hacia la salvación de los hombres implicaría enfrentar desafíos mucho más profundos. Mientras el sol caía sobre Galilea, las multitudes se dispersaban, hablando entre ellas sobre los milagros que habían visto y preguntándose: ¿será este realmente el Mesías? Y así, mientras las primeras sombras de la noche cubrían la tierra, Jesús preparaba a sus discípulos para un reto aún mayor: enseñar a la multitud no solo con hechos, sino con palabras que tocaran el corazón de todos, incluso de quienes se resistían a creer. Al amanecer, Jesús regresó al borde del lago, donde las multitudes ya se agolpaban ansiosas por escucharle.
Esta vez, en lugar de curaciones inmediatas, habló en parábolas, relatos llenos de misterio que desafiaban la mente y tocaban el corazón. Un sembrador salió a sembrar semillas, comenzó. Algunas cayeron junto al camino y fueron devoradas por los pájaros. Otras cayeron en roca y se secaron, otras entre espinos y fueron sofocadas, pero las que cayeron en buena tierra dieron fruto abundante. Algunas hasta 100 por 1. La multitud escuchaba con atención, algunos sonreían, otros fruncían el ceño, intentando descifrar el mensaje oculto. Cada parábola llevaba un doble filo, para los humildes y dispuestos a aprender. Era luz y guía, para los orgullosos y endurecidos, un desafío que despertaba incomodidad. Los fariseos y escribas, que observaban desde lejos, comenzaron a murmurar entre sí con creciente irritación. Susurraban: ¿cómo osa este hombre cuestionar nuestras tradiciones y hablar de un reino que no reconocemos? Pero Jesús no se detuvo. Sus historias hablaban de tesoros escondidos, de ovejas perdidas, de perdón y amor incondicional. Cada relato sembraba en la mente de los oyentes la semilla de un pensamiento nuevo, una forma diferente de ver la justicia, la misericordia y la verdad. Mientras la multitud se dispersaba, algunos salían inspirados, otros confundidos. Y los líderes religiosos empezaban a tramar cómo desacreditarlo. La tensión en Galilea aumentaba. La luz de Jesús brillaba, pero la sombra de la oposición crecía al mismo tiempo. Al caer la tarde, los discípulos se acercaron a él, preguntando cómo podían enseñar y guiar a las personas para que comprendieran el verdadero significado de sus palabras. Jesús miró a cada uno con paciencia infinita y les respondió: el que tiene oídos para oír, que oiga. La semilla que sembramos crecerá, pero requerirá fe, perseverancia y amor. Prepárense, porque lo que viene pondrá a prueba todo lo que hemos aprendido juntos. Y mientras el sol desaparecía tras las montañas, una sensación de destino ineludible llenó el aire. Jesús estaba a punto de enfrentarse a desafíos que no solo probarían su misión, sino que cambiarían la historia del mundo para siempre. Con cada amanecer, las multitudes crecían. Gente de aldeas cercanas y lejanas venía a verlo, a escuchar sus palabras y a presenciar milagros que parecían desafiar la razón. Jesús caminaba entre ellos, tocando vidas, sanando cuerpos y corazones, y dejando un rastro de esperanza donde antes había desesperación. Un paralítico fue llevado ante él, y con una autoridad que llenaba todo el lugar, Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Al instante, el hombre se levantó, caminó y alabó a Dios. La multitud estalló en asombro. Pero entre ellos, los fariseos intercambiaban miradas de alarma y murmuraban: ¿quién es este que blasfema y sana a su antojo? Luego siguieron otros milagros: un ciego recuperó la vista, una mujer enferma fue sanada con un simple toque de fe. Y hasta la tempestad en el lago obedeció su palabra. Cada acto demostraba que no era un hombre común. Era alguien enviado con un propósito divino. Los discípulos observaban, aprendiendo que el poder de Jesús no residía solo en los milagros, sino en su capacidad de enseñar, inspirar y transformar la vida de quienes lo seguían. Cada curación, cada gesto, era una lección viva de amor y fe. Pero la creciente admiración del pueblo despertaba la envidia y el miedo de los líderes religiosos. Los fariseos y escribas comenzaron a tramar planes para desacreditarlo, preocupados de que sus enseñanzas socavaran la autoridad que durante años habían sostenido. La tensión crecía, y un conflicto inevitable se acercaba, uno que pondría a prueba a Jesús, a sus discípulos y al mismo pueblo que lo veneraba. Al caer la tarde, Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos y les habló sobre el verdadero significado de su misión. No estamos aquí solo para sanar cuerpos o dar palabras bonitas. Estamos aquí para abrir corazones, mostrar la verdad y enseñar el camino hacia el reino de los cielos. Pronto, todo será más difícil, pero la fe y la obediencia nos guiarán. Y mientras el sol se ocultaba tras las colinas, un silencio profundo llenó el aire.
Algo grande estaba por suceder, algo que nadie podía aún comprender por completo. Al caer la noche, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar tranquilo, apartado del bullicio de la multitud. Allí, bajo la luz de las estrellas que reflejaban la inmensidad de los cielos, comenzó a enseñarles lecciones que iban más allá de cualquier ley escrita. Escuchen bien, dijo, con voz serena pero firme. El perdón no es opcional. Si quieren ser grandes en el reino de los cielos, deben aprender a perdonar de corazón, incluso a quienes les hacen daño. La humildad no es debilidad, sino la fuerza que permite abrir el alma de los demás a la verdad. Sus discípulos lo miraban, conscientes de que cada palabra era un tesoro. Jesús continuó, la fe es más poderosa que cualquier miedo. No teman a los hombres ni a las circunstancias. Confíen en Dios, confíen en el amor que sostiene el mundo, y verán milagros incluso en los lugares más oscuros. Mientras hablaba, un silencio sagrado llenó la noche. Las olas del lago rompían suavemente en la orilla, como si el mundo mismo contuviera la respiración ante sus palabras. Cada discípulo sentía que estaba recibiendo no solo enseñanzas, sino una guía que transformaría su forma de vivir y de entender la existencia. Pero Jesús también los preparaba para los tiempos difíciles que se avecinaban. No todos aceptarán la verdad que predicamos. Habrá quienes nos ataquen, nos cuestionen y hasta nos traicionen. Manténganse firmes, actúen con amor y justicia, y no permitan que el miedo los desvíe del camino que Dios ha trazado. Al finalizar la noche, los discípulos comprendieron que su misión no sería fácil, pero también que el camino del Maestro estaba marcado por milagros, esperanza y un amor que no tenía límites. Y mientras regresaban a sus casas bajo la luz de la luna, sabían que estaban presenciando y siendo parte de algo que cambiaría el mundo para siempre. Si te gusta el vídeo, no olvides de dejar tu like y de inscribirse al canal y condividirlo con tus amigos. Gracias. Al despuntar el día, Jesús emprendió un nuevo viaje con sus discípulos, recorriendo aldeas y ciudades de Galilea. Su presencia atraía multitudes, cada palabra suya parecía abrir los corazones de quienes lo escuchaban. Niños, ancianos, enfermos y marginados acudían, buscando consuelo, sanidad y guía. En cada lugar, realizaba milagros que desafiaban la lógica, ciegos recobraban la vista, cojos caminaban con fuerza. Y enfermos crónicos se levantaban libres del dolor que los había acompañado durante años. Cada acto confirmaba que no solo hablaba de un reino espiritual, sino que lo manifestaba en la tierra con amor y poder divino. Mientras tanto, los fariseos y líderes religiosos observaban con creciente inquietud. Susurros de preocupación y enojo recorrían los templos. Este hombre atrae a las multitudes. Enseña algo que desafía nuestras leyes y pone en riesgo nuestra autoridad. Debemos detenerlo antes de que gane más seguidores. Su oposición comenzaba a tomar forma. Planes de desacreditarlo, pruebas y confrontaciones legales se gestaban en secreto. A pesar de la tensión, Jesús seguía enseñando sin miedo. Sus discípulos aprendían a acompañarlo, a confiar en su guía y a comprender que cada milagro y cada palabra tenían un propósito mayor: preparar a la humanidad para el amor y la justicia del reino de Dios. En medio de estos viajes, se acercó a un lugar donde la gente lo recibió con una mezcla de alegría y asombro. Allí, sentado en la ladera de una colina, comenzó a enseñar lo que sería conocido como el Sermón del Monte. Principios que desafiaban las expectativas humanas y sembraban en todos la semilla de la verdadera justicia, la humildad y el perdón. Pero mientras la multitud escuchaba, los enemigos acechaban, buscando el momento perfecto para atacarlo. Jesús sabía que los milagros y enseñanzas eran solo el comienzo de un camino lleno de desafíos, y que los tiempos más oscuros aún estaban por venir. Sentado sobre la ladera de la colina, Jesús alzó la voz y habló con autoridad y ternura a la multitud que lo rodeaba. Sus palabras eran como un río que penetraba en lo más profundo del alma, invitando a todos a un cambio radical en la manera de vivir.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Sus discípulos escuchaban atentamente, tomando nota de cada frase, conscientes de que esas enseñanzas no solo eran consejos, sino principios que cambiarían el mundo. Jesús continuó: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los persiguen. Cada palabra desafiaba las normas sociales y religiosas establecidas. Los fariseos, que observaban desde la distancia, fruncían el ceño, incapaces de comprender cómo alguien podía enseñar de manera tan radical y al mismo tiempo tan llena de verdad. La tensión crecía, la oposición se intensificaba, pero el mensaje de Jesús era imparable. Él enseñó también sobre la humildad, la oración y la entrega a Dios. Cuando den limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando oren, no lo hagan para ser vistos por los hombres, sino para que su corazón se acerque a Dios. Cada enseñanza era un desafío, una luz que penetraba en la oscuridad de las costumbres vacías y los corazones endurecidos. Al terminar, las multitudes estaban asombradas. Muchos murmuraban entre sí: nunca hemos escuchado algo así. Este hombre enseña con autoridad y amor, no como nuestros maestros. Los discípulos comprendieron que habían sido testigos de algo que cambiaría para siempre la manera de vivir de la humanidad. Pero mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Jesús sabía que sus palabras pronto serían puestas a prueba por aquellos que deseaban detener la verdad. Los tiempos de persecución y desafío estaban acercándose. A medida que la fama de Jesús crecía, también lo hacía la preocupación de los fariseos y escribas. Susurros de alarma recorrían los templos y plazas: este hombre enseña con autoridad, cura a los enfermos y atrae multitudes como ningún otro. Debemos actuar antes de que su influencia se haga imparable. Mientras los líderes conspiraban, Jesús continuaba su camino, caminando por aldeas y caminos polvorientos, acompañado por sus discípulos y por quienes buscaban esperanza y sanidad. Su poder no se manifestaba solo en palabras, sino en hechos: calmaba tempestades, multiplicaba los panes y peces para alimentar a miles y liberaba a quienes estaban oprimidos por enfermedades y espíritus malignos. Una mujer, enferma por años, tocó su manto con fe, y de inmediato sintió su cuerpo sanado. Un padre desesperado llevó a su hijo poseído, y Jesús, con autoridad, lo liberó, provocando que la multitud se maravillara y exclamara: nunca hemos visto nada igual. Pero la creciente popularidad solo alimentaba la ira de los fariseos. Comenzaron a tramar acusaciones y estrategias para desacreditarlo ante el pueblo, cuestionar su autoridad, señalar contradicciones y manipular la ley para intentar atrapar al maestro. La sombra de la conspiración se extendía como un presagio de los desafíos que estaban por venir. Jesús, sin embargo, permanecía imperturbable. Sabía que cada prueba y cada ataque era una oportunidad para enseñar y fortalecer la fe de sus discípulos. No teman a quienes atacan el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma. Les recordaba, preparándolos para lo que vendría. Mientras el sol se ocultaba, la multitud se dispersaba con asombro y reverencia. Y los discípulos comprendían que habían sido testigos de algo más grande que milagros. Estaban presenciando la manifestación viva del reino de Dios en la tierra. Un reino que los fariseos temían y que el mundo necesitaba desesperadamente. Con la luz del amanecer, Jesús volvió a reunirse con sus discípulos y la multitud en una llanura cerca del lago. Sus palabras no solo buscaban instruir, sino sembrar confianza en los corazones de quienes lo escuchaban. Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán mover montañas. Confíen en Dios. Y nada será imposible para ustedes, dijo, mirando a cada discípulo con intensidad y ternura. Habló del amor que debía guiar toda acción: amen a Dios con todo su corazón. Y amen a su prójimo como a ustedes mismos.
No se trata solo de palabras, sino de hechos. El que ama, perdona. El que perdona, enseña. El que enseña, transforma el mundo. Las multitudes escuchaban embelesadas, mientras algunos líderes religiosos se retorcían de molestia. Los fariseos y escribas murmuraban entre ellos, conspirando para desacreditar a Jesús y detener la influencia que estaba teniendo sobre el pueblo. Si no lo detenemos, toda nuestra autoridad se desmoronará. Pero Jesús no temía. Sabía que la verdadera prueba no era de fuerza ni de poder, sino de fe y obediencia al Padre. Sus milagros, curaciones y enseñanzas no eran fines en sí mismos, sino herramientas para abrir los corazones a la verdad. A medida que avanzaba el día, los discípulos empezaban a comprender que su misión iba más allá de lo físico. Cada acto de amor, cada palabra de perdón, cada enseñanza sobre la humildad, era parte de un plan divino para preparar a la humanidad para recibir la luz del reino de Dios. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Lo que hemos empezado juntos no será fácil. Vendrán pruebas, traiciones y sufrimiento, pero recuerden, el amor y la fe son más poderosos que cualquier temor o enemigo. Manténganse firmes. Y mientras la multitud se dispersaba bajo el crepúsculo, los discípulos sentían que estaban presenciando un tiempo histórico. Algo que trascendería generaciones y marcaría el rumbo de la humanidad para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento y asombro. Jesús recorría aldeas y ciudades, acompañado por sus discípulos y por multitudes cada vez mayores. Su fama crecía con cada milagro, curaba enfermos, liberaba a los oprimidos y alimentaba a miles con unos pocos panes y peces. La gente lo seguía no solo por los milagros, sino por la esperanza que traía a sus corazones. Un día, mientras caminaba junto al lago, una mujer se acercó con un hijo gravemente enfermo. Con compasión infinita, Jesús tocó al niño y de inmediato, la enfermedad desapareció. Los padres lloraban de gratitud, mientras la multitud murmuraba en asombro. Cada acto reforzaba la fe de quienes lo seguían y llenaba de inquietud a los fariseos. Estos últimos no podían soportar que un hombre común, sin títulos ni riquezas, ganara tanto poder e influencia. Susurros y conspiraciones se multiplicaban. Debemos atraparlo. Su autoridad amenaza nuestra ley y nuestras tradiciones. La sombra de la traición comenzaba a formarse, aunque la mayoría aún no lo percibía. Jesús, consciente de la tensión, instruyó a sus discípulos sobre la verdadera misión de sus milagros. No eran para gloria propia, sino para mostrar el amor y el poder del reino de Dios. Cada milagro, les dijo, es un reflejo de la misericordia y el propósito divino. No lo olviden, y enseñen a otros a confiar en Dios incluso en tiempos de oscuridad. La fama de Jesús seguía creciendo, y su enseñanza se profundizaba. En cada lugar, enseñaba sobre la humildad, la compasión, el perdón y la fe, preparando a sus seguidores para desafíos aún mayores que los que habían enfrentado hasta ese momento. Y mientras el sol descendía sobre Galilea, una sensación de urgencia llenaba el aire. Los próximos días traerían milagros aún más extraordinarios, encuentros con la incredulidad y, al mismo tiempo, la conspiración silenciosa que cambiaría el rumbo de su ministerio. Un día, junto al lago, Jesús reunió a miles de personas que habían seguido su mensaje y sus milagros. La multitud estaba hambrienta, no solo de pan, sino de esperanza. Jesús tomó 5 panes y 2 peces. Los bendijo y los repartió entre todos. Todos comieron hasta saciarse, y sobraron 12 canastas llenas. La multitud quedó maravillada. No era un simple milagro de alimento, sino una demostración palpable del poder y la providencia de Dios. Esa misma noche, los discípulos se encontraron atrapados en medio de una tormenta sobre el lago. El viento rugía y las olas amenazaban con hundir la barca. Entonces, en medio del miedo y la desesperación, vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos.
Pedro, con fe temeraria, se levantó y comenzó a caminar hacia él, hasta que la duda lo hizo hundirse. Jesús lo tomó de inmediato y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Estos milagros reforzaron la fe de los discípulos, haciéndoles comprender que estaban acompañando al Mesías, aquel que traía el reino de los cielos con poder y amor. Cada acto mostraba la autoridad divina de Jesús y su compasión por la humanidad. Pero la fama de estos milagros también agitaba los corazones de los fariseos. Su temor se transformaba en odio silencioso: si dejamos que continúe, toda nuestra autoridad desaparecerá. Debemos detenerlo, incluso si eso significa recurrir a engaños y traiciones. La sombra de la traición se extendía, oscura y amenazante, mientras la luz de Jesús iluminaba a miles de corazones. Jesús, consciente de lo que se avecinaba, continuó enseñando a sus discípulos: prepárense para tiempos difíciles. La fe se probará, la lealtad se verá desafiada y la verdad será puesta a prueba. Manténganse firmes, amen y perdonen. Porque el reino que traigo supera todo miedo y toda oposición. Y así, mientras la luna brillaba sobre el lago tranquilo, los discípulos comprendieron que habían sido testigos de algo extraordinario. Milagros que desafiaban la lógica, un amor que transformaba vidas, y una misión que cambiaría la historia para siempre. La fama de Jesús seguía creciendo, pero con ella, la sombra de la oposición se hacía más intensa. Los fariseos y líderes religiosos se reunían en secreto, murmurando y planeando cómo desacreditarlo ante el pueblo. Cada milagro, cada enseñanza, era una amenaza a su autoridad y a las tradiciones que habían sostenido durante generaciones. Jesús, consciente de la creciente hostilidad, reunió a sus discípulos en un lugar apartado. Sus ojos reflejaban tanto amor como gravedad. Se acerca un tiempo en que no todos entenderán lo que hacemos. Serán juzgados, perseguidos y traicionados. Pero no teman, porque el Espíritu del Padre los guiará y fortalecerá. Les habló del valor del sacrificio y de la importancia de la perseverancia. El que persevera hasta el final será salvo. No teman a los que pueden matar el cuerpo, teman a quien puede destruir el alma. La verdad que predicamos es más fuerte que cualquier espada o acusación. Mientras hablaba, Jesús sabía que algunos corazones se prepararían para la traición. Entre sus seguidores había quienes dudarían, quienes fallarían ante la presión, y quienes serían llamados a enfrentar pruebas inimaginables. Aún así, les enseñó a confiar plenamente en Dios, en la verdad y en el amor que supera toda adversidad. La noche cayó, y las estrellas brillaban como testigos silenciosos de aquel momento. La multitud dormía confiada, pero los líderes religiosos no descansaban. Sus planes empezaban a tomar forma. Y la sombra de la traición se acercaba, aunque Jesús y sus discípulos permanecían firmes, conscientes de que el camino del reino de Dios nunca sería fácil. En aquel instante, los discípulos comprendieron que las enseñanzas que habían recibido hasta ahora eran solo el principio. Lo que venía sería más grande, más difícil, pero también más transformador, un tiempo que pondría a prueba la fe, la lealtad y la fuerza del amor divino que Jesús había traído al mundo. El aire estaba cargado de presagios. Jesús sabía que los días decisivos se acercaban. Con sus discípulos reunidos, habló con serenidad y fuerza: ha llegado la hora en que la verdad será desafiada. Y la luz será puesta a prueba contra la oscuridad. Cada uno de ustedes debe permanecer firme, incluso cuando parezca que todo está perdido. Les enseñó sobre el perdón aún en medio de la traición: amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. El amor y la misericordia deben ser su escudo y su fuerza. Quien derrama odio, queda atrapado en la oscuridad. Quien perdona, entra en la luz del reino de Dios. Mientras hablaban, uno de sus seguidores más cercanos empezaba a moverse entre las sombras con un plan secreto. La traición, largamente gestada en la codicia y la desesperación, estaba a punto de activarse. Pero Jesús, consciente de todo,
preparaba a sus discípulos para que su fe no se quebrara. Cuando llegue la hora, les dijo, no teman. Aunque me arresten, aunque el miedo y la duda los invadan. Recuerden que el amor y la verdad siempre prevalecerán. Cada prueba es una oportunidad para demostrar que el reino de Dios no se destruye, sino que crece en medio de la oscuridad. La noche avanzaba, y un silencio solemne cubría el lugar. La multitud dormía ajena al peligro que se acercaba. Pero los discípulos sentían un peso en sus corazones, mezclado con la certeza de que estaban presenciando los últimos días de una misión que cambiaría la historia para siempre. El amanecer traería confrontaciones, decisiones y un camino de sufrimiento que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y aún así, la luz de Jesús brillaba con fuerza, iluminando cada corazón dispuesto a seguirlo hasta el final. El amanecer traía un silencio tenso sobre Jerusalén. Judas, uno de los 12, se acercó con un grupo de hombres armados, decidido a entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Jesús, con la serenidad de quien conoce el destino, salió a su encuentro. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No hubo sorpresa ni ira, solo la firme certeza de que cada paso estaba dentro del plan divino. Los discípulos se dispersaron, confundidos y temerosos, mientras Jesús era arrestado sin resistencia. Cada mirada, cada gesto de los que lo rodeaban, parecía presagiar el dolor que estaba por venir. Fue llevado ante los líderes religiosos y luego ante Pilato, el gobernador. Acusaciones falsas, burlas y amenazas se sucedieron, pero Jesús se mantuvo firme, demostrando que la verdadera autoridad no reside en el poder político ni en la fuerza de los hombres, sino en la obediencia a Dios y en la verdad que trasciende la muerte. Mientras cargaba la cruz camino al Gólgota, las multitudes miraban con asombro y desconcierto. Los discípulos lloraban, la desesperanza parecía envolver todo, pero Jesús continuaba enseñando incluso en medio del sufrimiento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras no eran solo un acto de misericordia. Eran un mensaje eterno sobre el amor, la fe y el perdón. La crucifixión parecía el final, un acto de injusticia que desafiaba la comprensión humana. Pero incluso allí, en la sombra más profunda, se estaba manifestando la luz del reino de Dios. Un amor que vence el odio, una vida que trasciende la muerte y una esperanza que ningún hombre puede destruir. 3 días después, la tumba estaba vacía. La piedra que la sellaba había sido removida. Y un ángel anunció la noticia a las mujeres que llegaron llorando, no está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo. Un torrente de alegría, asombro y fe recorrió sus corazones. Jesús se apareció a sus discípulos, vivos y resplandecientes, llenos de una paz que superaba todo entendimiento. La muerte no tiene la última palabra, les dijo. El amor y la verdad prevalecen. Y el reino de Dios está cerca para todos los que creen y actúan según su voluntad. Les dio una última enseñanza, que resumía todo lo que habían aprendido. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos comprendieron que su misión no terminaba con la resurrección. Apenas comenzaba. Cada enseñanza, cada milagro, cada acto de amor y perdón había sido una preparación para transformar la historia de la humanidad. Ahora eran portadores de la luz, del mensaje que Jesús había traído. Un mensaje de fe, esperanza, misericordia y amor eterno. Mientras miraban al Maestro ascender al cielo, la certeza llenaba sus corazones. La historia había cambiado para siempre. El mundo estaba destinado a conocer la verdad del reino de Dios. Y ellos serían los heraldos de esa luz que ni la muerte ni la injusticia podrían apagar jamás. Así, concluye la historia de Mateo sobre la vida y enseñanzas de Jesús, una historia de milagros. Sabiduría y amor que trasciende siglos, inspirando a todos los que buscan fe, justicia y esperanza.
Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like e inscribirse al canal y dividirlo con tus amigos para seguir creando más contenido, así serás avisado cuando publique otro vídeo. Muchas gracias.